El martirio y la redención, un relato de amor y sacrificio. En una era de tumultos y revelaciones, un hombre se encuentra en la encrucijada del destino y la divinidad. Hoy exploramos la historia de Dimas, cuya vida de desafíos y amor nos enseña sobre el perdón y la redención. Basado en las inmortales palabras de Enrique Pérez, escrito en El mártir del Gólgota, Dimas emerge como un personaje cuya vida está marcada por la tragedia y la esperanza. Dedicatoria. Querido Ricardo, la cronología nos representa la amistad bajo la poética forma de una mujer joven y hermosa coronada con mirto y flores de granado. Sobre su tersa frente, blanca como las nieves del Sabino, se leen estas palabras invierno y verano, y en la franja de su finísima túnica estas otras la vida y la muerte. Esta diosa tiene el costado abierto, por donde encena el corazón, y a sus pies un perro de hermosas lanas duerme tranquilamente. Desde tiempos muy remotos, los hombres rindieron culto a la diosa que con tan poéticos atributos nos presenta la ciencia del conocimiento de las imágenes. Cuando sus cariñosos lazos unen a dos seres, les transmiten algo de su inmortal esencia. Por eso la amistad que es verdadera, ni envejece con los años ni se enfría con la nieve de las canas. Dejemos, pues, amigo mío, que ruede el tiempo sobre nosotros envejezca, en buen hora nuestro cuerpo siguiendo la ley inalterable de la naturaleza, pero conservemos joven y lozana, franca y desinteresada, la amistad que hace años nos profesamos. Si mis sueños de poeta no me enganan, El mártir del Gólgota será siempre mi obra favorita. Tal vez está destinada a vivir más que su autor, por eso pongo su nombre de vi. En su segunda página, esta dedicatoria es un lazo que debe unir aún después de la muerte los nombres de Ricardo San Miguel y su amigo de corazón, Enrique Pérez Escrich. Madrid, 10 de junio de 1863, 12 años de paz inalterable, desconocida desde la muerte de Numa Pompilio, disfrutaba el mundo, cuando Dios, lanzando sus compasivos ojos hacia la tierra, decretó bajar a ella en forma de hombre y derramar su sangre por el delito ajeno. Su venida debía anunciarse con grandes y asombrosos acontecimientos. Así sucedió. Los impios idólatras del Olimpo de Homero, los sensuales adoradores de Venus la mujer adúltera y Mercurio el ladrón, los corrompidos cortesanos del Capitolio, languidecían en brazos de la pereza y el amor. Aquella paz inalterable les llenaba de admiración, y un día subieron al templo a consultar el oráculo de Apolo cuánto tiempo duraría. El oráculo les respondió estas palabras: hasta que para una virgen, creyendo que por el orden natural era imposible que esto sucediera, pusieron esta inscripción sobre la altiva puerta templo de la paz eterna. Mientras tanto, la Sibila de Cuma, la inspirada poetisa, vaticinaba en la ciudad impía de los sibaritas la venida de Jesucristo. Octavio Augusto reunió su consejo, y la profetisa fue interrogada. El César quería saber si nacería otro hombre mayor que él. El emperador esperaba una respuesta, cuando un círculo de oro apareció alrededor del sol. En el centro, rodeada de vivos rayos, se alaba una virgen llevando un hermoso niño en los brazos. La Sibila entonces, extendiendo su mano hacia el brillante foco del cielo, exclamó con voz profética: ese niño es mayor que tú, adórale. De repente oyóse una voz misteriosa que decía: esta es la ara santa del cielo. Esto sucedía en Roma cuando en Oriente, en la moderna Babilonia, en la populosa Seleucia, apareció una estrella que, arrancando de sus palacios a los reyes magos, les condujo en su resplandor a la puerta de un establo de Belén. La profecía de Balaam se cumplía. La estrella de Jacob acababa de nacer en los cielos. Del oriente llegaban unos idólatras a depositar a los pies de una cuna la primera piedra del cristianismo. La voz del ángel despertó a los pastores en sus chozas, y estos y los magnates se alaron al lado de un lecho a cuyo va a morir el mundo pagano. Un niño hermoso como el sueño del gusto, rubio como las espigas de Egipto, se agitaba sonriendo dulcemente sobre un montón de paja, hijo de una virgen. Nacía en un pesebre, estaba destinado a redimir el mundo. Este recién nacido era el Mesías anunciado por los profetas. Los dioses terribles del paganismo, Moloch, Tifón, Ahriman, doblaron su cenuda frente ante Jesús, el Dios hombre, el Dios de la pobreza y la mansedumbre, que vestido con la túnica del mendigo, buscaba la choza del humilde para vivir con él y enseñarle estas consoladoras palabras: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El hombre entonces empezó a sentir en su seno el germen de una nueva vida, y cuando el cansancio le hacía caer vanado en sudor sobre el arado, elevaba los ojos llenos de dulces lágrimas al cielo, y le pedía a Dios fuerzas para esperar el día de la recompensa. El esclavo, sacudiendo la cadena, lanzó una mirada en torno suyo y permaneció con el oído atento
hasta que poco a poco fue animándose su fisonomía, y una sonrisa mel. La esperanza había brotado en su corazón. La cadena caía rota a sus plantas, porque estas palabras pronunciadas por Dios habían llegado a sus oídos: todos somos hermanos. Los desgraciados entonces se agruparon en derredor de Jesucristo, pastor de almas, que cruzaba la tierra buscando al afligido para enjugar sus lágrimas y derramar en su angustiado corazón la rica semilla de la fe cristiana. Allí donde gemía una criatura, allí estaba Jesús para consolarla. Allí donde se lamentaba un enfermo, allí estaba el Nazareno para devolverle salud. Sus palabras fueron el copioso manantial de la caridad, el consuelo donde la humanidad aplicó su sedienta boca, y mitigando la abrasadora sed que devoraba su pecho, exclamó con entusiasmo: creo en ti, Dios mío, porque entre los innumerables beneficios que tu venida nos trajo, guardaremos uno en nuestro corazón eternamente, porque Él es el escogido entre los escogidos. Es el pan del alma cristiana, la divina antorcha que nos enseña el camino de la gloria, tu santa doctrina, los evangelios. Jesús apareció como el ángel del bien sobre la tierra, en Samaria, en Canaán, en Betania, en Galilea, en Jerusalén. Se vio rodeado de un pueblo que, sediento de amor, derramaba flores ante sus plantas, y la mandóle su Dios, su Rey, le pedía con las lágrimas en los ojos que le enseñara su nueva doctrina. Su fama, sus hechos, sus milagros, corrieron de boca en boca por todos los ámbitos del mundo, hasta que un día estas palabras: todos somos iguales, llegaron a oídos de los pontífices y pretores de Jerusalén. Los tiranos se estremecieron en sus palacios, y girando en torno sus sangrientos ojos, buscaron al hijo del pueblo que se atrevía a llamarse el Dios de la humanidad, Rey de los fariseos, cuyas palabras empezaban a trastornar el orden de las cosas. Le jalaron por fin, le interrogaron, y al oír la santa verdad de su doctrina, se retiraron avergonzados, tartamudeando con torpe lengua estas palabras: con este hombre la ciencia es impotente. Será el Mesías. Desde entonces, en sus sueños, en sus baquicas orgias, hasta en el borde de la aumente copa vieron escritas estas palabras: el que es más grande de vosotros será vuestro criado. Calcularon sus fuerzas y la inmensidad del peligro que les amenazaba, y rugiendo como el huésped de los bosques de África, mientras con la una mano se apretaban el corazón devorado por la conciencia, con la otra firmaban la muerte del Redentor. Su rabiosa impotencia, su ciego orgullo, elevó un cadalso a Dios. La tragedia divina tuvo su desenlace. Cristo subió al Calvario, lanzó el último suspiro en brazos del sagrado leno, descendió desde allí al sepulcro, y al tercer día se elevó al cielo en apoteosis. Sus lágrimas cayeron sobre el corazón de la humanidad, como gotas de rocío. Sus palabras fueron la fuente del consuelo, su sangre, la preciosa semilla de la religión cristiana, la cruz, el sagrado signo de la redención, la llave del paraíso. Las profecías se habían cumplido. Los apóstoles de la fe, los propagadores de la nueva ley, se extendieron sobre la tierra, y buscando el martirio comenzaron a sembrar la palabra en una edad desconocida hasta entonces. El cristianismo creció como una bola de nieve. Los circos de Roma, los tormentos de la India, no pudieron aplastar su hermosa cabeza. Nerón, Comodo, Diocleciano, Magencio, esos verdugos de la humanidad, sacrificaron más de 1 millón de cristianos, pero el cristianismo renació como el ave fénix de sus cenizas. Por todas partes brotaban nuevos retonos de la fe que extendían su joven y poderosa savia en el corazón de la humanidad. Las aguas del bautismo cayeron como el rocío celeste sobre los hijos de los idólatras. Las mujeres, con la sagrada institución del matrimonio cristiano, tuvieron una posición social, una familia, y como si todos estos beneficios no proclamaran la divinidad del Galileo, la impía Jerusalén, la ingrata ciudad de los fariseos, que cayó convertida en escombros ante los romanos de Vespasiano y Tito, sepultando entre sus ruinas 1 millón de habitantes que la celebración de la Pascua había reunido en la ciudad sacerdotal. La profecía del mártir del Gólgota se había cumplido. El cristianismo, salvando a la sociedad de una ruina cierta, abrigo en su carinoso seno los restos de la civilización y del arte. El plan de nuestro libro abarca todos esos grandes acontecimientos que presenció el pueblo de Israel. Antes de dar principio, hemos procurado estudiar las sagradas escrituras, las costumbres hebreas y las poéticas tradiciones de Oriente. Sin faltar al dogma, muchas veces hemos adoptado el estilo poético, tan necesario a un libro de esta índole. La fe y la religiosa admiración que nos inspira
el que lanzó su último suspiro en el monte de la calavera, nos ha empujado a componer una obra que nos asombraba al concebirla, y que hoy, viéndola terminada, la damos a luz con respeto y veneración. Y os huela, pues, todo aquel que nos honre leyendo nuestro libro, y lejos de creer una obra importante, téngalo solo como un grano de arena que colocamos en la inmensa pirámide del cristianismo, elevada por las santas palabras del mártir Gelgel Golgota. Juan, libro primero, Dimas, capítulo primero. El pueblo errante. Hermoso cielo de Galilea, mis ojos no han admirado, por desgracia, las poéticas tintas de tus crepúsculos. Perfumadas faldas del Carmelo mi pecho no ha respirado el balsámico aroma de tus brisas. Frescas riberas del Jordán mis profanos labios no se han humedecido llamas con el claro manantial de tu corriente santa. Sagrada cumbre del monte de la calavera mis plantas no han jolado tus calcinadas arenas empapadas un día con la sangre de Dios y las lágrimas de la Virgen. Anciano olivete, cuya cima sirvió de pedestal al Nazareno cuando las nubes celestes descendieron del paraíso para arrebatarle la mansión del hombre, la brisa vespertina que agita las pequeñas y aterciopeladas hojas de tus olivas no ha orado mi frente nunca. Líbano inmortal, majestuoso fantasma de los tiempos, que guardas en tus muros anales la historia monumental Balbec desconocido a los hombres, que fecundizas con el húmedo polvo de tu nieve llano de Black, que oreaste la plateada cabellera del solitario no, y presenciaste la divina tragedia del Golgota, lanzando un gemido de dolor cuyo eco fue a perderse en las profundas concavidades de tus barrancos. El oloroso perfume de tus cedros, el brillador reflejo de tus cordilleras no han detenido mi paso para admirarte desde los pintorescos valles de Zacle. Y tú, reina del Asia, cumbre inaccesible del Sabino, que ocultas la eterna nieve tu cima en el tranquilo azul del firmamento, el húmedo polvo que el viento de la tarde arranca a tu nevada cabellera, no ha humedecido mi traje, no ha cegado mis ojos. Yo no he tenido la dicha de admirarte, hermosa y poética Palestina. Los ojos del cuerpo no se han extasiado contemplando los campos de Zabulón cubiertos eternamente de violetas. Yo envidio a los ilustres viajeros, a los cristianos peregrinos que han recorrido el dilatado suelo que ocuparon tus 12 tribus desde el monte Hermón hasta el torrente de Egipto, desde las cordilleras de Galad hasta las tempestuosas playas del mar occidental. La historia de tu pueblo ha sido mi libro favorito desde que mi lengua comenzó a ligar las letras del alfabeto. Pero, ay, ¿qué se hicieron los descendientes de Abraham y de Jacob? El pueblo de Israel, tan sabio, tan valiente, esa raza de donde nacieron los profetas, esas tribus que inmortalizaron los nombres de sus jefes, ¿en dónde están? ¿Qué punto de la tierra ocupan? ¿Dónde se halla su hogar? ¿Cuál es su patria? Dios nació entre ellos, y la sangre de su Dios que derramaron pesa sobre sus cabezas como una maldición, y los empuja por el mundo como débiles aristas que arrastra sin rumbo cierto el poderoso soplo del huracán. El ariete romano ha convertido en escombros sus poderosas ciudades, la triunfadora espada de los hijos del Tibe cegó sus gargantas, las sombras terribles de Vespasiano, y Tito se ciernen todavía sobre las sangrientas ruinas de Jerusalén, espantando el sueño y arrancando lágrimas de luto y vergüenza a los descendientes de los macabeos. La hora anunciada por los profetas sonó en el horario incorruptible de los tiempos. Las águilas y los cuervos que anidaban en las quebradas rocas del Líbano, sumisas al mandato de Dios, se cernieron sobre el llano de la ciudad maldita. Sus corvos picos, sus aceradas garras, destrozaron sin piedad las entrañas de los dicidas, y los que sobrevivieron a tan horrible catástrofe legaron a sus hijos una maldición eterna y una vida errante, vergonzosa hasta la consumación de los siglos. Las profecías se han cumplido. El templo de Sión no alza sus soberbios pórticos, sus puertas de oro no se abren ante el paso del sacerdote hebreo. Los descendientes de Jacob ya no acuden a sacrificar ante los altares del Dios invisible de sus mayores, y las arpas y los salterios de las hijas de Judá no elevan dulces y poéticas melodías al Santo de los Santos. Moisés, el intérprete de Jehová, tu sabio legislador, tu dogma ya no volverá a ilustrarte en el desierto. En vano esperas, pueblo maldito, la venida del Mesías en tu seno tuvo su cuna, su rostro escupiste, su sangre derramaste, y su maldición aplasta con su peso la prosperidad de tus hijos. No esperes, no, que los campos de Gabaón se cubran nuevamente con los laureles de Josué y los despojos sangrientos de los 5 reyes mandados por Adonisedec. Aquella batalla, que duró 3 días sin ponerse el sol, solo pudo efectuarse por la voluntad de Dios, y Dios ha lanzado su terrible maldición sobre tu raza. Por eso la bandera de los macabeos no volverá a pasearse triunfante por la hostil Samaria, ni los valientes hijos de Matatias alzarán sus tiendas
sobre las altas cumbres del Garizim. Débora ya no administrará justicia a las sombras de las palmeras de Efraín, ni el canto de Joel, la mujer fuerte, reanimará en los combates el valor de los hijos de Judá. La hermosa esta no tornará a salvar a su pueblo del furor de sus enemigos, ni Elías, rayo de Dios, hará llover fuego del cielo para encender la lena verde del sacrificio. Tus conquistas no se extenderán desde el Mediterráneo al Eufrates, como en tiempo de David, el ungido del Señor, ni tus hijos gozarán en paz a la sombra de sus hoces las inmensas riquezas que les proporcionaba el floreciente reinado del rey de los cantares. Salomón, el bien amado del Señor, ya no enviará sus naves a Ofir, tierra del oro, ni paseará las calles de la ciudad santa con su carro de bronce de Corinto, en cuyo frente se lía con letras de diamante. Yo te amo, oh querida Jerusalén, la reina del mediodía, la hermosa Nicauris, no llegará atraída por la fama de tu opulencia montada en su dromedario de Efa y resplandeciente como un mar de oro sembrado de plata y esmeraldas, para regalarle a tu rey 3 elefantes cargados de aromas, perfumes, polvos de oro y piedras preciosas. Tus naves no explotarán el comercio del Mar Rojo, ni de las costas orientales de África, como en tiempo de Josafat, ni tus hijos jalarán en el destierro otro Zorobabel que les guíe hasta sus abandonados lares, y reedifique el derruido templo de sus mayores, pueblo de Abraham. Tu nombre es un oprobio, tu patria el destierro. Grande es el castigo que Dios manda sobre tu raza, pero tu delito es grande, pues derramaste su sangre cuando Él te había elegido por su patria. Tú cerraste los oídos a sus palabras, los ojos a sus milagros, y aquellas palabras y aquellos hechos resuenan y se aparecen en torno tuyo hasta en tu sueño. Dios quiso recogerte bajo sus alas, como la amante galina a sus polluelos, y tú le sacrificaste en recompensa de su inagotable amor. Jerusalén, Jerusalén, en ti no ha de quedar piedra sobre piedra, te dijo y su promesa se ha cumplido. Jerusalén, Jerusalén, tu pasada gloria es un montón de escombros, sobre los cuales se mece todavía la aterradora maldición de Dios, repitiendo sin cesar: llora, 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 ciudad ingrata. Capítulo 2. Solo en el mundo. Cargado estaba el cielo, oscura la noche, frío el ambiente. El solitario búho, cual centinela nocturno, lanzaba de vez en cuando su monótono y prolongado lamento desde las altas copas de los árboles, cuyo eco lastimero iba a perderse en las profundidades de los barrancos. El interminable castaneteo de los hambrientos chacales del bosque de Efraín despertaba de su liguero sueño a los feroces lobos de los barrancos de la tribu de Manases, los cuales enviaban a sus terribles compañeros en alas de los vientos de la noche prolongados y estridentes olidos. La luna rompía de vez en cuando las espesas nubes que la ocultaban, dejando caer un rayo de su luz clara y suave sobre las altas cimas de los montes de Samaria, que cual negros y encadenados fantasmas extendían su sombría loma del este al oeste. El monte Ebal, más encrespado, más tétrico, más imponente que sus hermanos, se alzaba en medio de aquella apretada cordillera como un gigante amenazador, maldiciendo la impiedad de los rebeldes samaritanos. El viento norte comenzó a silbar entre los espinos y las grietas de las rocas, y pronto apinados escuadrones de nubes repletas de electricidad se extendieron con veloz carrera desde las riberas del mar occidental a las pacíficas márgenes del Jordán. El trueno sordo y lejano comenzaba a agitarse en el espacio, anunciando con su potente voz a los hijos de Semer la próxima tempestad que iba a ruir sobre sus cabezas. La atmósfera se condensaba por instantes, y de su vaporoso seno gruesas y precipitadas gotas comenzaron a caer sobre la seca tierra de los adoradores del becerro, apellidada por los judíos casa de iniquidad. Todo anunciaba una de esas tempestades terribles que con tanta frecuencia se improvisan bajo el cielo de Palestina. Los relámpagos comenzaron a sucederse con rapidez, y el trueno, recorriendo el espacio, redoblaba su poderoso acento. Sobre la alta cima del monte Ebal, suspendido junto a un profundo precipicio, como el nido de una águila, alzaba sus negros y toscos muros y un castillo de pobre y tétrica arquitectura. Aquella sombría fortaleza, levantada allí por la mano atrevida de los cutíos, después de la dominación de los asirios, se hallaba habitada en la época de Herodes por una gavilla de malhechores. Su jefe, joven que apenas contaba 20 años de edad, valiente y temerario, a quien una venganza había empujado a la vida aventurera del salteador de caminos, práctico en el terreno, se burlaba de los soldados herodianos y cargado de botín regresaba,
a su madriguera inexpugnable donde saboreaba con sus satélites los despojos del pilaje. Un relámpago encendió por un momento el oscuro horizonte, y a su rojiza claridad viéronse unos hombres que se deslizaban por la quebrada y resbaladiza pendiente del monte Ebal en dirección a los barrancos de Garicé. Los nocturnos viajeros caminaban dejando a su espalda la fortaleza de Ebal, sin hacer caso de la tempestad que bramaba en el espacio, ni importarles las oscuras tinieblas que les envolvían, ni lo peligroso de la senda por la que avanzaban con paso precipitado y seguro. Un relámpago iluminó por 2 segundos el espacio. Su rojiza luz caía sobre los misteriosos caminantes, banándoles con su tétrica y fantástica claridad. Entonces se pudo ver que eran 8 su traje, mezcla de hebreo y romano, sus frentes tostadas por el sol, y sus enjutas y despeinadas barbas les daban un aspecto feroz. Entre ellos iba un joven en cuyo rostro apenas apuntaba el bozo, vestía un túnico gris, como los nazarenos. Un turbante alto con mangas de lino se arrolaba por su cabeza, y un matelot de pelo de camello le servía de manto. Su mano derecha oprimía la corta gabelina de 3 puntas de los soldados del César, y en su cintura colgaba el largo punal de los samaritanos. Este joven era el jefe de los bandidos. Su valor temerario le había elevado entre sus compañeros, a pesar de sus pocos años, al puesto de capitán. Su talera era esbelto, su fisonomía franca y enérgica, sus ojos negros, velados por largas y espesas pestañas, lanzaban miradas irresistibles cuando la cólera devoraba su corazón, y dulces y compasivas cuando la calma se hospedaba en su pecho. Ni una sola línea se halaba en su semblante que inspirara repugnancia. Era casi hermoso. Al verle caminar entre aquellos forajidos de rostro repugnante, mirada sangrienta y descompuesto y asqueroso vestido, se hubiera dicho que su jefe era su prisionero. El joven capitán de los bandidos samaritanos se llamaba Dimas, nombre que 32 años más tarde iría inmortalizar en la cumbre del Gólgota, el mártir de la cruz, el redentor del hombre. Dimas era hijo de un honrado platero de Jerusalén. Desde sus más tiernos años había demostrado un cariño sin límites hacia todos los niños de menor edad que la suya, un respeto profundo a las canas y una veneración extrema a los cadáveres. Creció aprendiendo, como buen israelita, el oficio de su padre, viéndosele siempre rodeado de los muchachos del barrio, con los cuales repartía sus frutas y sus juguetes. Cuando pasaban un cadáver por su calle, Dimas, si sus ocupaciones se lo permitían, seguía el séquito fúnebre hasta el valle de Josafat, brindando siempre a ayudar a los enterradores a colocar el cadáver en el hueco sepulcro. Un día Dimas se quedó huérfano. El hijo lloró la repentina, inesperada muerte del bondadoso padre, y con los ojos enrojecidos por el llanto encaminóse a casa de un lapidario para que hiciera un modesto sepulcro para las cenizas de su padre. El ajuste quedó cerrado por 1200 óbolos, pero cuál no sería su sorpresa cuando al llegar a la casa mortuoria, en donde aún el frío cadáver descansaba en su lecho de muerte, se encontró a 3 fariseos, un centurión romano y un alcabalero, que estaban confiscando la pequeña fortuna del difunto joyero. ¿Qué hacéis en mi casa?, les preguntó Dimas con asombro. Tomar con autorización de la ley y el poder romano lo que tu padre me adeudaba, le respondió un anciano. El soplo de la muerte ha enmudecido la boca de mi padre. Él no puede responderte, pero yo te juro por el Dios invisible de Abraham, Isaac y Jacob, que nada me ha dicho nunca de la deuda que ahora le reclamas. No miente un fariseo que peina canas en la barba y que doblega la frente ante él. Hará de sí honestos que me acompañan son testigos del préstamo que le hice. Y por cierto que con todo lo que posee, no alcanza a las 2/3 partes de lo que me debe. Dimas, aturdido, desconcertado, traspasado el corazón de dolor y de sorpresa, no halaba palabras que contestar a aquel anciano que le iba a sumir en la miseria. Los testigos afirmaron la verdad de las palabras del fariseo, y el alcabalero siguió su curso, sin detenerle el doloroso ademán del pobre huérfano. Pues bien, anciano, llévate todo mi erario, mis vestidos, mi cama. Si quieres no me opongo, yo soy joven y robusto, y no me asusta el trabajo. Pero concédeme al menos un favor. Habla, le dijo con sequedad el fariseo. Préstame 2000 óbolos, yo te los restituir. 2000 óbolos. Tú estás loco, mancebo. ¿Cómo podrías pagarme tan enorme suma? Trabajando para ti, si es preciso, toda mi vida. No puedo servirte. Véndeme como esclavo, si quieres. Un fariseo israelita no puede vender a un descendiente de su raza. Por la santa sinagoga, te ruego, anciano, que no me niegues lo que te pido. Acabemos, exclamó el fariseo con marcadas muestras de mal humor. Piensa lo que haces, volvió a decir Dimas rechinando los dientes de furor.
viendo la dureza de aquel viejo. Me amenazas. Te aviso solamente. Yo te desprecio. Mira que ese dinero que te pido es para enterrar a mi padre. Los pobres no necesitan sepulcros habiendo muladares. Miserable. Gritó Dimas, cogiendo con nervudas manos al viejo fariseo por el cuello mi padre y tu Bacaris a un mismo tiempo al sepulcro. Los testigos arrancaron de las manos de Dimas al fariseo, no sin trabajo, y 2 horas después el joven huérfano se celaba en un tétrico calabozo de la Torre Antonia. Dimas tenía entonces 18 años, edad en que las pasiones y los sentimientos no se ocultan, no se comprimen. Al ver solo en el mundo, encerrado en aquellas húmedas y tétricas paredes, lloró como un niño, porque recordaba las caricias de su bondadosa madre y el insepulto cadáver del anciano autor de sus días. Capítulo 3. Trato es trato. El dolor, como el placer, tienen su término y se agotan cuando el corazón se hastia o se encalece. El pobre huérfano acabó por no encontrar lágrimas en sus ojos. 3 meses olvidado de los hombres permaneció en un húmedo y sombrío calabozo, sonando siempre en la hora apetecida de la venganza. Una mañana entró el carcelero a notificarle que estaba libre. Dimas corrió a su casa, y entonces supo por un vecino que el cuerpo de su padre había permanecido insepulto 6 días, y que por fin los enterradores le habían arrojado a un muladar en donde se depositaban los cadáveres de los leprosos. Dimas oyó el repugnante relato sin despegar los labios. Ni una lágrima asomó a sus ojos, su corazón se había encalecido, pero la venganza crecía en su pecho como una roja amapola en mitad de un campo estéril y abrazado por el sol de Egipto. Durante el resto del día y la noche, vagó sin rumbo ni dirección por las calles de Jerusalén. Al amanecer vio que se alaba en el barrio de Bezeta o Ciudad Nueva. Aquellas calles estrechas, sucias, tortuosas, pertenecían a la rica, a la opulenta Jerusalén, pero ni el canto de Sión, ni los perfumes de los jardines de Herodes, ni el lujo de la ciudad de David llegaban hasta ellas. La habitaban modestos mercaderes de lana, industriosos armeros y gente, en fin, dedicada al trabajo y al comercio. Dimas, cansado, sin saber a dónde dirigir sus pasos, se recostó sobre una puerta que permanecía cerrada. Maquinalmente sus ojos se fijaron en las relucientes hojas que colgaban de una especie de aparador formado con hilos de cánamo. Dimas pensó comprar uno de aquellos punales, y su mirada, fijándose en el abundante muestrario, comenzó a buscar la hoja que debía ser la ejecutora de su venganza. ¿Cuánto vale este cuchillo?, preguntó señalando una ancha hoja de damasco que colgaba de uno de los hilos. 2 siclos de plata es una hoja excelente, contestó el cuchillero descolgándola del aparador. Dimas la examinó un momento, pero recordando que no poseía ni un miserable obolo, dijo al vendedor: ¿Quieres fiarme esta arma? Y te dará antes que la luna nueva van con sus rayos el alto minarete de la torre de David 20 onzas romanas por ella. ¿Y quién me responde de que cumplirás tu palabra? Porque yo no te he visto jamás. Te responde la memoria de mi difunto padre, a quien voy a vengar con esta arma, y sobre cuya cabeza juro entregarte esa cantidad, que es, como sabes, 20 veces mayor que la que me has pedido, si no muero en la demanda. Las palabras de Dimas tenían un sello de verdad inexplicable. El cuchillero comprendió que algo extraño pasaba en el corazón de aquel joven, y por uno de esos arranques que no se explican en un judío, fió en las palabras del matutino comprador, viendo un negocio soberbio en aquella venta extraña. Si me enganas, peor para ti, le dijo entregándole el cuchillo. Si tienes palabra, Jehová te proteja y te salve de los peligros a que puede exponerte tu venganza. Gracias, amigo mío, murmuró el huérfano, pero antes de separarnos debo decirte mi nombre para que conozcas a tu deudor. Me llamo Dimas, tú lo oirás alguna vez, porque es nombre que ha de sonar bastante en las 12 tribus, y sin aguardar respuesta tomó la calle adelante, y poco después, cruzando la puerta de los ganados, fue a sentarse a la sombra de un robusto sicomoro, de cuyo fruto comió con apetito, pues hacía muchas horas que no tomaba alimento. Después empuñó el fornido mango del cuchillo y descargó un terrible golpe en el tronco del caloso arbusto. 2 pulgadas de hoja se hundieron en la anosa corteza del árbol. Oh, tiene buen tiempo, se dijo para sí, la punta ni siquiera se ha doblado bien, puede entrar toda la hoja de un solo golpe en la garganta o en el corazón del que arrojan el cadáver de mi padre a los perros del muladar. 2 días después, junto a la torre de Siloé, los soldados de Herodes jalaron el cadáver de un anciano. Tenía una profunda herida en la garganta y otra exactamente igual en el corazón. Sobre su frente, prendido de un grueso alfiler,
se veía un trozo de papiro, donde se hallaban escritas con sangre estas palabras: Dimas venga el insepulto cadáver de su padre con la muerte de este fariseo, y jura por su memoria perseguir a sus descendientes hasta la 5ª generación. Después de este atentado, el joven huérfano huyó de la ciudad sacerdotal refugiándose en los montes de Rama. El cadáver de su padre Ejolado le impulsó a cometer el primer asesinato. El hambre le obligó a ejecutar el primer robo. Dimas arrebató un cabrito a los pastores. Desde entonces empezó a vagar como un malhechor por lo más fragoso de los bosques. De noche abandonaba sus incultas madrigueras para asaltar a los indefensos caminantes, pero el desgraciado huérfano, que aborrecía la sangre por instinto, ya más empleaba otras armas que la amenaza para despojar a sus víctimas. Mientras tanto, la luna nueva se aproximaba, y Dimas no había aún satisfecho al cuchillero las 20 onzas romanas que le adeudaba. Había jurado pagarlas por la memoria del insepulto cadáver de su padre, y era preciso cumplir el juramento. Mas como, cuando ni un miserable denario de cobre poseía, Dimas, sentado al borde de la angosta barranca, comenzó a reflexionar sobre su suerte futura. Había dado el primer paso en la carrera del crimen. Sus hazanas vandálicas no pasaban aún de miserables despojos cometidos a los indefensos pastores con el solo objeto de aplacar el hambre. Entonces Ali, solo encerrado consigo mismo, comprendía lo que había hecho. Era imposible retroceder, pero también comprendía que era indispensable que sus aventuras fueran en mayor escala. Ladrón por ladrón, se dijo, busquemos oro. La vida lo mismo se arriesga robando un ser tecio que un talento hebreo. La honra lo mismo se pierde robando una paloma que un buey. Hecha esta resolución, Dimas se puso en pie, y agitando sus largos cabellos con un movimiento enérgico de cabeza, lanzó una mirada altiva por aquellas soledades que le cercaban, y acariciando el tosco mango de su cuchillo murmuró estas palabras: Cuando la vida se tiene en poco, el hombre puede llegar a ser mucho. Sí, es preciso que yo sea el rey de estos bosques, el terror de Israel. Por entonces vaqueaba en los montes de Samaria una cuadrilla de bandidos que, a la sombra de las contiendas civiles que agitaban las tribus de Israel, cometían toda clase de crímenes con una audacia increíble. En vano Herodes enviaba a sus soldados para exterminarlos. Los bandidos de Samaria eran invisibles, y sin embargo el teatro de sus vandálicas escenas era el corazón de Palestina. Los mercaderes de Egipto, de Damasco, de Tiro y Sidón se veían con frecuencia asaltados en medio del día, en mitad de los caminos. La audacia de los bandidos samaritanos no tenía límites. Las calles de Jerusalén presenciaron 1000 veces escenas de repugnante barbarie llevadas a cabo por el punal homicida de los indómitos habitantes del monte Ebal. Sus devastadoras correrías se extendieron desde la tribu de Judá Sudá a la tribu de Aser, y no pocas veces cruzando el Jordán habían llevado el terror y el saqueo hasta los bosques de Efraín. Los montes de Samaria, con sus profundas cavernas, les servían de refugio para burlar las persecuciones de los herodianos. El tétrico y solitario castillo que coronaba la cima del Ebal les servía de cuartel de invierno. Dimas era valiente, desesperando jalar la sociedad de los hombres honrados. Se decidió a buscar la de los feroces bandidos de Samaria. Después de 4 días de marchas forzadas llegó a las faldas del terrible monte. Nadie se hubiera atrevido a tanto en aquellos tiempos. La desesperación centuplicaba el ánimo del hijo del platero querosolimitano. Dimas se detuvo como a unos 30 pasos de la solitaria fortaleza. La subida era espinosa, y cansada, desfallecido por la fatiga, se sentó sobre una piedra. Se jalaba solo, ni el canto de las aves, ni la voz humana interrumpían la profunda soledad de los hondos precipicios que le rodeaban. Dimas parecía el genio del mal, cuando después de su caída se sentó al borde del abismo a contemplar por un instante la horrible mansión que Dios le concedía en castigo de su soberbia loca.